Dios me lo bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Le doy gracias a mi Dios porque nos tiene aquí un día más, una mañana más. Le doy gracias a mi Padre que está en los cielos. Le doy gracias a nuestro Señor Jesús que nos ha permitido estar aquí en este maravilloso tiempo, en este maravilloso momento. Estoy delante de su presencia. Hoy en esta mañana quiero compartirles una palabra que está en Juan capítulo 3, verso 31. Le pido al Señor Jesús, al Espíritu Santo de Dios, que sea hablando a través de mi vida, porque quiero contar mi testimonio, quiero contar acerca de lo que Dios ha hecho conmigo, quiero contar un poco acerca de mí y del llamado que Dios me hizo un día. Quiero contarles un poco acerca de mi vida. Les invito primeramente a abrir el libro de Juan, capítulo 3, verso 31. Tiene como tema el que viene de arriba. Señor, pon en tus manos esta palabra, Señor, que seas tú usando a tu sierva, Señor, en esta hora, en este momento, Señor, que toda palabra de hombre quede cancelada, inoperante, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor amado Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de tu pequeña sierva, Señor, de tu pequeña vasija, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya, Padre, porque solamente tú, Señor, tu Padre, eres digno y merecedor de ella, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. La palabra de Dios dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Al que Dios envía, la palabra de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada persona que reconoce a Jesucristo, a cada persona que reconoce al Dios viviente en sus caminos. Dios bendiga a todas esas personas que testifican que Dios es veraz, que Dios es verdadero, que Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas, que Dios ha hecho maravillas en nuestros hogares, en nuestra familia. Bienaventurados los que creen en Dios, bienaventurados los que creen en el Señor, bienaventurados los que creen que Dios entregó su vida por darnos vida a cada uno de nosotros, a toda la humanidad. Porque no es la voluntad de Dios que el hombre perezca en su pecado, no es la voluntad de Dios que el hombre perezca en su iniquidad, sino que vengamos al camino de Jesucristo, vengamos al camino de la salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. En Él alcanzaremos vida eterna. Bueno, voy a contar acerca de mi testimonio. Bueno, yo me llamo Kiana Yulisa Flores Molina. Actualmente tengo 25 años de edad. Conocí a Dios, a Jesús, a los 17 años de edad. A los 17 años de edad yo conocí al Señor. Yo ya estaba unida con mi esposo, ya estaba casada, ya teníamos una hija, una hermosa hija. Mi hija estaba muy pequeña. Actualmente mi hija va a cumplir 9 años. Cuando yo conocí a Dios, cuando yo conocí al Señor, yo recuerdo que, mis papás tenían ya 2 años aproximadamente de caminar con Dios, caminar con el Señor. Yo un día, decido ir a la iglesia con mis papás. Y
yo estando en la iglesia, yo decido aceptar a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. El Señor tocó mi corazón. El Señor tocó mi vida, tocó mi corazón. Entonces yo decido aceptar a Dios, yo decido aceptar al Señor, a mi Padre. El transcurso de los días, yo decido bautizarme. Y cuando yo me bauticé, sentí que algo cambió en mí, que mis ojos espirituales empezaron a abrirse. Yo empecé a mirar el cielo. Yo para donde iba, yo veía que algo iba conmigo, algo iba delante de mí. Yo podía mirar, yo podía ver, pero seguir yendo a la iglesia. Pasó un tiempo. Un momento, por favor. Pasó un tiempo, yo seguí yendo a la iglesia. Yo seguí yendo a la congregación. Aquí está. Yo seguí yendo a la congregación. Yo seguí yendo a la iglesia, amados hermanos, y ahorita me acordé de algo que yo escribí cuando el Señor me llamó la atención y el Señor me hizo sentir su presencia. Justo tenía aquí, recordé que yo había escrito aquel día. Y bueno, pasaron los años. Yo estaba casada, oraba por mi esposo, pero muchas veces yo lloraba al Señor, oraba porque muchas veces yo estaba a punto, ya quería dejarlo todo, quería renunciar, como quien dice, quería tirar la toalla, ya no aguantaba, ya no soportaba. Y la palabra de Dios, la palabra del Señor era la única que me sostenía. Cuando yo lloraba, yo leía la palabra y el Señor me consolaba a través de su palabra. Y Él me sostuvo, el Señor me sostuvo. Tenía muchos ataques espirituales. Demasiados ataques espirituales. Pero hoy siento y reconozco que es por un propósito que el Señor tenía para conmigo. Yo recuerdo que un día no aguanté más. Porque justo llegó el tiempo de la pandemia y mi esposo ya no me dejaba ir a la iglesia. No me dejaba ir a la iglesia porque yo llevaba a mi hija y el tiempo de la pandemia era preocupante la situación. Era muy preocupante la situación, pero sin embargo, donde yo congregaba, sí se hacían los cultos, pero mi esposo no permitía que yo fuera por este motivo. Entonces, yo recuerdo que dejé de ir aproximadamente como 3 meses a la iglesia. Como 3 meses dejé de ir, pero en esos 3 meses que yo dejé de ir a la iglesia, yo me acordaba de Dios, yo me acordaba del Señor. En mi boca había alabanza para mi Dios, para mi Señor. Y recuerdo que un día yo estaba aquí en la sala de mi casa, en el mueble, orando. Y yo le dije al Señor, no aguanto más, no aguanto más, Señor.
Y empecé a decirle a Dios, empecé a decirle a mi Señor que si mi esposo no caminaba conmigo, yo no iba a volver a la iglesia. Que si mi esposo no caminaba conmigo, yo no iba a volver a la iglesia. Recuerdo que pasó una semana aproximadamente y el Señor obró en la vida de mi esposo. Él empezó a caminar conmigo. Él empezó a ir a la iglesia conmigo. Ya se bautizó en el Señor para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. El Señor oyó mi clamor. El Señor oyó mi desespero. El Señor estaba oyéndome y Él lo hizo porque Él me amaba. Porque Él no quería que yo me alejara de su presencia. Recuerdo que un día que mi esposo se iba para el trabajo, iba a trabajar. Yo recuerdo que estaba leyendo un libro. Un libro escrito por Benny Hinn. Buenos días, Espíritu Santo. Recuerdo que yo ya tenía varios días leyendo aquel libro y yo ya lo había terminado de leer. Cuando yo termino de leer el libro, yo recuerdo que era de mañana aproximadamente. Eran las 7:10 de la mañana. Aquí lo anoté en la hojita. Las 7:10 de la mañana. Yo me encontraba en mi habitación, acostada en mi cama. Y cuando yo termino de leer la última página del libro, yo le dije al Señor, ¿será verdad? ¿Será cierto? ¿Y cómo los ¿Será verdad? demonios se ¿Será mueven? cierto todo esto? ¿Será verdad, Señor, que las personas pueden conocerte como ellos, como Kathryn Kuhlman, como Benny Hinn? ¿Será cierto todo lo que está escrito en este libro? Recuerdo que cerré mis ojos y tuve una experiencia sobrenatural en mi habitación. Y esto lo cuento para la gloria y la honra de nuestro Dios, porque tenemos que testificar, como dice la palabra de Dios. Tenemos que testificar que Dios es real, que Dios existe, que Él es real, que Él está vivo. Entonces yo recuerdo que yo estaba en mi habitación y yo le dije estas palabras al Señor, yo le dije estas palabras a mi Dios. ¿Será real todo esto? ¿Será verdad que las personas pueden conocerte como ellos, como Benny Hinn, como Kathryn Kuhlman? ¿Será cierto todo lo que dice en este libro? Recuerdo que cerré mis ojos y tuve una experiencia sobrenatural muy hermosa. Yo estando en mi habitación, eran las 7 de la mañana aproximadamente. Yo cierro mis ojos y yo sentí que mi espíritu salió de mí y se elevó mi espíritu. Y yo empecé a dar vueltas por toda mi habitación. Yo estaba elevada, pero no traspasaba el techo. Yo estaba elevada a una altura, pero no traspasaba el techo. Y mi espíritu empezó a moverse por todo alrededor de mi habitación. Y yo daba vueltas. Cuando una voz, y yo empecé a ver como las ondas del mar en una esquina de mi habitación. Vive el Señor y vive mi alma. Y una voz que decía, ¿quieres conocer mi Espíritu Santo? Pues este es mi Espíritu Santo, me decía el Señor. Y yo me veía que daba vueltas por toda mi habitación, que hasta un trampolín me di en la habitación. Cuando la puerta de mi habitación se cerró y Él me dijo, si tan solo me buscares. Estas fueron las palabras de Dios. Estas fueron las palabras del Señor. Si tan solo me buscares.
yo despierto. Mi espíritu regresa a mí. Yo me levanto. Y yo empecé a decir que Dios era real. Que Dios era real. Porque tal vez yo solamente de oídas le había oído a mi Padre que está en los cielos. Recuerdo que por la madrugada yo estaba durmiendo. Yo sentí en la madrugada una presencia que llegó a donde yo estaba. Tenía un cuerpo como azulejo. Y yo me enderecé mi cuerpo. Cuando yo vi esto en el espíritu, mi cuerpo se enderezó. Se enderezó mi cuerpo, yo tuve que sentarme. Y de mi boca salió Espíritu Santo. Entonces yo entendía que Dios me estaba buscando. Yo entendía que el Señor me estaba buscando. Entonces yo empecé a buscarle por las madrugadas. El Señor empezó a hablarme. El Señor empezó a darme palabra. Y recuerdo que el Señor abrió mis ojos espirituales desde aquel entonces, desde aquel momento. Mis ojos pueden contemplar su luz. Yo despertaba y Él estaba ahí rondeando mis ventanas. Él está aquí rondeando mis ventanas. Él se reveló a mi vida. Él se reveló a mí, a mi vida. Y ahora Él abrió mis ojos espirituales que yo puedo verle. Puedo ver su presencia cuando se mueve. Puedo verle cada día que Él se está moviendo aquí donde yo estoy. Él está aquí. Y así Dios se reveló a mi vida. Así el Espíritu Santo de Dios se reveló a mi vida. No es una fuerza, no lo es. No es una fuerza, no lo es. Es una persona. Es una persona, es una maravillosa persona a la cual usted puede hablarle, a la cual usted puede darle un lugar, a la cual usted puede sentarse y practicar con Él, a la cual usted puede contarle lo que le pasa, el cual puede consolarle. Él es maravilloso, Él es hermoso. Y hoy yo testifico que mi Dios es real, que no hay nadie como Él, que no hay nadie como Dios. En aquel día cuando Él estaba siendo crucificado, en aquella cruz del Calvario, Él sabía que no nos dejaría huérfanos, sino que nos mandaría el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos al Consolador? ¿Qué sería de mí si no tuviera al Consolador? ¿Dónde estaría yo? Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué sería de mí si no hubiera conocido de Dios, si no hubiera conocido del Señor? ¿Cómo estaría mi vida? ¿Cómo estaría mi familia? Tal vez usted que está viendo este video, tal vez usted desconozca de Dios, desconozca del Señor. Tal vez usted adora a un Dios, a una imagen. Pero yo también adoraba aquellas imágenes. A María, la Rosa de Guadalupe. Pero ninguna de esas imágenes pudo hacer algo por mí, por mi vida. Solo Dios pudo hacer algo por mí, por mi vida y por mi familia. Y yo le doy gracias a Él. Yo le doy gracias a Dios. Tal vez usted está pasando momentos difíciles en su hogar, en su matrimonio. Siente que
su relación ya no funciona más, o siente que usted debe alejarse, siente que usted debe de irse, porque tal vez la maltratan mucho, porque tal vez la hieren mucho y porque tal vez usted ya se hostigó, se cansó de todas las humillaciones, de todas las ofensas. Por un momento me sentí igual, pero los planes de Dios eran otros. Los propósitos de Dios eran otros. Y yo no soy nadie para cambiar los planes de Dios y los propósitos de Dios. El consejo que yo puedo darle en este día es que usted se aferre a Dios, que no destruya su hogar, que no destruya su familia, que no destruya su matrimonio. Aférrese a Dios, aférrese al Señor. Solo Dios puede hacer algo por usted, solo Dios puede hacer algo por su vida, solo Dios puede salvar ese matrimonio que está a punto de romperse, que está a punto de quebrarse. Solo Dios puede hacer algo por usted. Ponga su matrimonio, su vida, su problema, su dificultad, sus circunstancias en las manos de Dios. Empiece a poner lo que le ocurre, lo que le pasa en las manos de Dios, en las manos de Elohim. Porque usted no está huérfano. Usted no está huérfano. Usted no está huérfana. Usted tiene un padre. Usted tiene un padre. Usted tiene un padre que está en los cielos. Y Él va a venir a su socorro. Él va a venir a su rescate. David decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No sea orgulloso, no sea orgullosa. Que el orgullo no acabe con su vida, que el orgullo no acabe con su relación. Que el orgullo no termine con sus hijos. Porque muchas veces la separación de los padres afectan a los hijos. Y los hijos se descarrían. Y los hijos vuelven a hacer lo mismo que hacen los padres. Salve su matrimonio. Deposite su matrimonio en las manos de Dios, en las manos de Elohim, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Hoy yo puedo testificarle y decirle que Dios es real. Que así como Dios hizo algo por mí, algo en mi vida, Dios lo va a hacer con usted. Créale a Dios. Aférrese al Señor. Aférrese al Dios Todopoderoso. Porque cuando las fuerzas del hombre terminan, empiezan las de Dios. Mis fuerzas habían terminado ya. Estaba cansada de llorar. Estaba cansada de lamentarme. Estaba cansada que me humillaran. Estaba cansada. Estaba cansada, mis fuerzas, estaba agotada. Pero el amor de mi Padre fue tan grande. El amor de mi Dios fue tan grande. Que Él me dijo: espérate. Espérate, yo te ayudo. Espérate, sé que estás cansada. Espérate. Pero tal vez no son las palabras adecuadas que tú tenías que darme, que tú tenías que decirme. Y sé que no fueron las palabras adecuadas que yo solté en aquel momento. Y sé que no fueron las palabras adecuadas que yo solté aquella tarde arrodillada. Pero el amor de mi Dios fue tan grande. Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios me los bendiga. Dios es real.
Dios es real. Mi Dios es real. Mi Dios es real. Este ha sido mi testimonio. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Dios me los bendiga. No se olviden de suscribirse y de darle like al video para que muchas personas puedan ver las grandezas de Dios, puedan oír las maravillas del Señor. Les amo en el amor de Cristo. Les amo en el amor del Señor. Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les amo en el amor de Cristo.